En los próximos minutos les enseñaremos un video de la histología del tejido cartilaginoso y el tejido óseo. El tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo especial. Las células que lo forman se llaman condrocitos. Su matriz extracelular contiene gran cantidad de proteoglicanos que le dan firmeza y elasticidad. El tejido que lo rodea es el pericondrio, que es un tejido conectivo denso más o menos irregular. El tejido cartilaginoso no está vascularizado ni inervado. Además, tiene una poca capacidad de crecimiento y reparación en el adulto. Existen 3 tipos de tejido cartilaginoso que se diferencian por los componentes de su matriz extracelular. Son el hialino, elástico y fibroso. El tejido hialino y el fibroso tienen fibras de colágeno y el elástico tiene además fibras elásticas. El tejido cartilaginoso hialino es elástico. La parte externa es el pericondrio, que se divide en una parte externa, la capa fibrosa, de tejido conectivo denso con vasos sanguíneos, y otra interna, la condrogénica, en la que ahora, en vez de vasos, vemos unas células que se pueden diferenciar a condrocitos. La parte central es el tejido cartilaginoso hialino. Los condrocitos tienen muchas prolongaciones citoplasmáticas pequeñas y finas. Cuando están activas tienen mucho retículo endoplasmático rugoso y de Golgi. Una condrona o grupo isogénico de Renaud está formada por los condrocitos formados a partir de la misma precursora, mientras que una laguna es el lugar donde se encuentra un único condrocito y está ocupada totalmente por él. Si está cerca del pericondrio, la laguna será más elíptica, mientras que si se acerca al centro del cartílago, su forma será semiesférica. En las fotos vemos que la matriz es muy homogénea y que apenas podemos distinguir las fibrillas de colágeno de los proteoglicanos. Sí que podemos distinguir 2 zonas. La primera, que se tiñe muy intensamente, es la matriz territorial, rodea a las condronas y a las lagunas. La parte que está en contacto con las lagunas es la matriz capsular, y la segunda, con una tinción menos intensa, es la matriz interterritorial. La matriz tiene 3 componentes principales. Los proteoglicanos son muy abundantes, por eso la matriz se tiñe de rosa con la hematoxilina y presenta metacromatismo con el azul de metileno. Hay agreganos que forman agregados, lo que le aporta un gran soporte mecánico, y otros que no. Las fibrillas de colágeno van a formar una red tridimensional sobre las que se unen los proteoglicanos. Son cortas y delgadas y están formadas por varios tipos de colágeno. El otro componente principal son las proteínas adhesivas, que mantienen la forma del tejido al permitir la unión con el citoesqueleto celular. El tejido cartilaginoso hialino lo podemos encontrar en partes del aparato respiratorio, como la nariz, la tráquea y los bronquios, la parte anterior de las costillas y las superficies articulares de los huesos, donde no tenemos pericondrio. El tejido cartilaginoso elástico es muy parecido al hialino. Se diferencia en que tiene fibras elásticas. La tinción que más se usa en este tipo de tejido es la oseína, ya que con ella podemos observar las fibras elásticas. Sus condrocitos son muy parecidos a los del hialino, pero se diferencian porque forman menos grupos isogénicos formados por menos condrocitos. Podemos encontrar cartílago elástico en distintas partes del oído, como pabellón auricular, conducto auditivo externo o la trompa de Eustaquio. También lo encontramos en la epiglotis y en los cartílagos corniculados. El cartílago fibroso o fibrocartílago es un tejido de transición entre el tejido conectivo denso y el cartilaginoso hialino. A diferencia del cartílago hialino, no tiene pericondrio. Posee muchos menos condrocitos que los otros 2 cartílagos, y estos son más cuadrados y se encuentran formando grupos isogénicos muy poco abundantes y de menos célula. Posee una abundante matriz extracelular en la que podemos encontrar fibroblastos de aspecto más alargado y aplanado y colágeno del tipo 1 y 2. El colágeno tipo 1 forma fibras de colágeno que son la razón de que se considere un tejido de transición. El colágeno 2 no forma fibras. La matriz contiene además complejos de proteoglicanos entre los que destacan el agrecano y el vesicano, que es más abundante que este último. Podemos encontrar fibrocartílago en las articulaciones cartilaginosas, discos intervertebrales y sínfisis del pubis, además de en los meniscos intraarticulares y los lugares de inserción de los tendones. El tejido óseo es un tejido conectivo denso, regular, bitenso. La diferencia con otros tejidos conectivos es que su matriz está mineralizada principalmente por el calcio. Sus propiedades son la dureza, que se da gracias a la mineralización de su matriz extracelular, algo de flexibilidad, gran resistencia a la tracción y compresión gracias al ordenamiento de las fibras de colágeno y dinamicidad. Se trata de un tejido dinámico ya que está formándose y destruyéndose continuamente dependiendo de las necesidades físicas. En los adultos, el recambio del hueso es bajo, se produce, por ejemplo, si hay una fractura. En los niños, el recambio es alto porque se tiene que producir el crecimiento y remodelado del hueso.
Las funciones principales del tejido óseo son servir de apoyo interno del cuerpo, en él se insertan los músculos y tendones, protege a los órganos vitales, envuelve la médula ósea y es un depósito de calcio movilizable. Para distinguir las estructuras de un hueso largo, tenemos que cortarlo longitudinalmente. Veremos el periósteo recubriendo al hueso por fuera. La capa interna del periósteo tiene capacidad osteogénica, con células osteoprogenitoras que pueden formar hueso. No hay periósteo en superficies articulares, inserciones de ligamentos y tendones o en huesos sesamoideos. Después, vemos la zona compacta formando la corteza del hueso. Esta zona está formada por tejido óseo compacto y en las superficies articulares podemos verla recubierta de cartílago hialino. A continuación, vemos la zona esponjosa, que está formada por tejido óseo esponjoso y se sitúa adyacente a la zona compacta. El tejido esponjoso se diferencia del compacto en que está dispuesto en trabéculas entrelazadas que dejan recovecos entre ellas. Otra zona importante del hueso es la cavidad medular, que podemos ver en las diáfisis y que se continúa en los recovecos de la zona esponjosa. En esta cavidad se encuentra la médula amarilla, formada por tejido adiposo blanco, y la médula roja hematopoietica. Esta última solo la podemos ver en algunos huesos. Por último, tenemos el endostio, que cubre las cavidades internas del hueso y que tiene capacidad osteogénica, al igual que la capa interna del periósteo. Dando un corte transversal a un hueso plano, se distinguen varias zonas que son equiparables a las del hueso largo. Los huesos planos son los que forman el cráneo y en ellos distinguimos el pericráneo y la dura madre, que corresponden al periósteo, la tabla externa y la tabla interna, que corresponden a la zona compacta del hueso plano. La tabla externa está adyacente al pericráneo y la tabla interna se encuentra adyacente a la dura madre. La diploe, que corresponde a la zona esponjosa del hueso plano. Por último está el endostio. En el hueso plano, igual que en el largo, hay una cavidad medular con médula amarilla y médula roja. En la estructura microscópica, si el corte es, por ejemplo, de la diáfisis de un hueso largo, vemos en la parte más externa el periósteo. Es una capa que teñida de hematoxilina e eosina se ve mucho más clarita que la zona compacta del hueso, que estará pegada a él. Hay una parte de sus fibras de colágeno, las fibras de Sharpey, que se unen con el hueso y van a ser muy difícil que se separen las dos partes. Las células osteoprogenitoras derivan de las células mesenquimatosas, son más abundantes en el hueso en crecimiento y forman células que pueden proliferar y diferenciarse en osteoblastos. Los osteoblastos se encuentran en el mismo sitio que las células osteoprogenitoras, formando parte del periósteo y del endostio. Son mucho más cúbicas, ya que están produciendo el osteoide, componente orgánico de la matriz. Por la misma razón, tienen mucho retículo endoplasmático rugoso y Golgi, lo que hace que su citoplasma tenga un color morado oscuro. También tienen muchas mitocondrias, lisosomas, gotas lipídicas y vacuolas, con las que expulsan el material amorfo al osteoide. El núcleo está desplazado al lado contrario al que expulsan la mayoría de sustancias. Además, poseen uniones tipo GAP con los osteoblastos vecinos. Para que empiecen a funcionar, tienen que ser estimulados de manera directa o indirecta. Los osteoblastos se pueden inactivar cuando quedan totalmente rodeados de matriz mineralizada, pasando a ser un osteocito. Algunos osteoblastos pierden su actividad antes de verse envueltos en su propia secreción, y entonces se transforman en osteoblastos inactivos, muy similares a las células osteoprogenitoras. Además, los osteoblastos tienen un mecanismo de retroalimentación negativa, que evita que el hueso crezca más de la cuenta. Se activan a sí mismos para sintetizar matriz y a los osteoclastos para destruirlo. Los osteocitos son las células principales del hueso maduro y están en las lagunas de la matriz ósea. Son osteoblastos que han perdido parte de su actividad. Se caracterizan por un cuerpo con forma de lenteja, prolongaciones citoplasmáticas que se meten en los conductos calcóforos de la matriz y se unen con las prolongaciones de osteocitos vecinos mediante uniones tipo GAP, un aparato de Golgi y un retículo bien desarrollado pero menos abundantes que en los osteoblastos. Parecen encargarse de mantenimiento de la matriz ósea. En la zona esponjosa del hueso, más interna a la anterior, encontramos los mismos componentes que en la zona compacta, pero sin la organización que había antes. No tenemos osteonas como tal. Seguimos teniendo laminillas, pero ya no están ordenadas y forman unas trabéculas finas que se entrecruzan. Pero siguen teniendo lagunas con osteocitos y canalículos. Los huecos que quedan están rellenados por los vasos y por médula ósea, y están recubiertos por el endostio. El endostio es parecido a un epitelio porque rodea luces, tanto los canalículos de Havers y de Volkmann como la cavidad medular. Pero a diferencia del epitelio de revestimiento, no tiene por qué ser continuo. Otra diferencia con el epitelio es que, como el endostio es tejido conectivo, va a tener matriz extracelular, aunque sea muy poca.
En hematoxilina y eosina vemos esta capa de color azul siempre dando una luz. Los osteoclastos son células del sistema mononuclear fagocítico, es decir, emigradas, y se encuentran en las zonas de reabsorción ósea, ya que es su función. Provienen de las mismas células que los monocitos y macrófagos, pero se diferencian en que los monocitos y los macrófagos no pueden reabsorber hueso. Se caracterizan por: son células gigantes multinucleadas con hasta 50 núcleos que normalmente se encuentran en la región del citoplasma más alejada de la zona de reabsorción. Una membrana celular irregular. En la zona de reabsorción presenta un borde plegado o fruncido formado por prolongaciones foliadas de la membrana, que tiene por la cara citoplasmática unos apéndices delgados y microfilamentos de actina. Tienen un citoplasma eosinófilo con muchas mitocondrias, lisosomas y tantos pares de centriolos como núcleos. Su función es la destrucción del hueso. La hormona que activa este proceso es la PTH, pero no lo hace directamente, ya que los osteoclastos no tienen receptores para ella. Lo que se hace entonces es que la PTH activa los osteoblastos, que sintetizan factores que activan la proliferación, la diferenciación y la activación de los osteoclastos. La inhibición del proceso se lleva a cabo por la calcitonina, que sí actúa directamente sobre el osteoclasto. La osteólisis, que se produce durante la reabsorción ósea, ocurre fuera del osteoclasto, en el espacio extracelular donde se vierten las enzimas que realizan su acción sobre la matriz ósea. El calcio y el resto de productos que se obtienen de la osteólisis difunden hasta los capilares más próximos. La zona compacta del hueso se llama así por comparación con la esponjosa, pero en realidad tiene unas lagunas parecidas a las del tejido cartilaginoso y unos conductos vasculares que pueden ser de dos tipos. Los canales de Haber, que son paralelos al eje mayor del hueso y suelen tener un capilar en el centro y unas laminillas con células que lo rodean. Las laminillas son las llamadas laminillas concéntricas. Todo el conjunto de canal y laminillas forman el sistema haversiano u osteona. Los otros canales son los canales de Volman. En un corte transversal los vemos como estructuras perpendiculares, ya que van perpendiculares al eje mayor. Además, sus vasos son más grandes, son los que van a conectar los sistemas de Haber entre sí y los vasos de la zona compacta con los de la cavidad medular y los del periósteo. Hay otros dos tipos de laminillas además de los que acabamos de explicar. Los sistemas haversianos con el tiempo se modifican, se reabsorben, pero quedan unas laminillas, restos de estos sistemas, que son las laminillas intersticiales. Están separados de los nuevos sistemas haversianos por las líneas de cemento, que aparecen más oscuras en las imágenes. Las otras fibras que encontramos son las laminillas circunferenciales, que son como los límites de la zona compacta. Están las externas justo debajo del periósteo y las internas pegando con la zona esponjosa. Si hablamos de las células que aparecen entre las laminillas, estas siguen estando cada una en lagunas propias, no están agrupadas. Se conectan entre sí por unas prolongaciones que emiten en los canalículos o conductos calcóforos. Esta conexión es imprescindible para la vida de las células y del tejido, porque por aquí van a pasar el oxígeno y los nutrientes. La matriz ósea tiene los mismos componentes fundamentales que las matrices extracelulares de otros tejidos conectivos, pero lo que la diferencia es la mineralización. Sus componentes son: fibras de colágeno, suponen el 90% de la porción orgánica del hueso, están formadas por fibrillas de colágeno de tipo 1. Proteoglicanos, suponen una pequeña parte de la matriz ósea, se tiñen con paz y cambia el color de la tinción cuando se tiñe con el azul de metileno, son principalmente agreganos. Osteocalcina, es una glicoproteína de la matriz que se une fuertemente al calcio y que participa en su proceso de mineralización. Osteonectina, es una proteína que mantiene unidos los cristales de fosfato cálcico a las fibras de colágeno. Cialoproteínas óseas. La BSP y la osteopontina se encargan de mantener la unión entre las células y la matriz. Minerales. Suponen hasta el 65% del hueso seco y libre de grasa. Son fundamentalmente fosfato cálcico en forma de cristales de hidroxiapatita. Otros minerales que podemos encontrar son el citrato, el carbonato, el flúor y algunos cationes que pueden sustituir al calcio en el compuesto del cristal. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Si este video les ha gustado, no se olviden de darle a like y suscríbanse